Hola a todos, hoy le presentaremos sobre el diseño metodológico. El diseño metodológico consiste pues en el establecimiento de un plan en el que establecemos las estrategias y procedimientos que permitirán la recogida de datos y su procesamiento, análisis e interpretación con el propósito de dar respuesta a los problemas planteados en el objetivo de la investigación. El alcance de la investigación depende básicamente de cuál es el propósito que tiene el investigador con respecto a los límites de su trabajo de investigación. No estamos refiriendo a la amplitud de la investigación, un carácter mucho más restrictivo de la misma, pues el alcance de la investigación puede definir que un estudio tenga un carácter exploratorio, tenga un carácter descriptivo, tenga un carácter correlacional o explicativo. Pero en resumidas cuentas, cualquiera de estos cuatro alcances de la investigación cuantitativa obedecen a tres aspectos determinantes. El primero de ellos es la revisión de la literatura. El segundo es la perspectiva del estudio que asume el investigador. Y la tercera, los objetivos del investigador. Estos cuatro tipos de investigación son importantes, pues el alcance de estudios depende de la estrategia de investigación, así el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Pero en la parte práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances. Es posible que una investigación se inicie como exploratorio, después puede ser descriptiva o correlacional y terminar como explicativo. Ahora bien, surge necesariamente la pregunta ¿de qué depende nuestro estudio? ¿Como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? La respuesta no es sencilla, pero diremos que depende fundamentalmente de dos factores. El estado de conocimiento sobre el problema de investigación mostrado por la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al estudio. Pero antes de ahondar en esta respuesta, es necesario hablar de cada uno de estos tipos de alcances de investigación. Sencilla, pero diremos que depende fundamentalmente de dos factores. El estado de conocimiento sobre el problema de investigación mostrado por la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al estudio. Pero antes de ahondar en esta respuesta, es necesario hablar de cada uno de estos tipos de alcances de investigación. Para ahondar en esta respuesta, es necesario hablar de cada investigación exploratoria. Es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible comparada con otros tipos de estudio, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos, ser paciente y receptivo. Suele llevarse a cabo cuando el problema se encuentra en una fase preliminar. A menudo se le llama enfoque de teoría fundamentada o investigación interpretativa, ya que se utiliza para responder las preguntas qué, por qué y cómo. Es importante mencionar que la investigación exploratoria se encarga de generar hipótesis que impulsen el desarrollo de un estudio más profundo del cual se extraigan resultados y una conclusión. Su objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no han sido abordados antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas, tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos como una enfermedad recién, una catástrofe, etc. Estos estudios son como realizar un viaje a un sitio desconocido del cual no hemos visto ningún documental ni leído. Características de la investigación exploratoria. La investigación exploratoria tiene múltiples características que le dan ventajas sobre otros métodos. Las principales son, al definir sus conceptos, prioriza los puntos de vista de las personas. Está enfocado en el conocimiento que se tiene de un tema, por lo que el significado es único e innovador.
No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca más sencillo. Encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. Por ejemplo, si se descubre una nueva especie de animal, se podría realizar primero una investigación exploratoria para obtener datos del mismo, su hábitat, su reproducción, su nutrición, comportamiento, su respiración, etc. Posteriormente se podría realizar una investigación específica para responder las preguntas de cómo respira, cómo se reproduce o cómo se alimenta. La investigación descriptiva. La investigación descriptiva es un tipo de investigación que se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. Esta investigación procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde relativo al problema de investigación, sin darle prioridad a responder al por qué ocurre dicho problema. Como dice su propio nombre, esta forma de investigar describe, no explica. Se hace también una investigación descriptiva cuando se miden, se evalúan y cuando se recolectan datos sobre diversos conceptos, variables o componentes del fenómeno a estudiar. Esto quiere decir que las investigaciones descriptivas básicamente tienen como propósito señalar, caracterizar situaciones, describir los comportamientos, las dimensiones de los autores, si es que se está investigando personas. Y en todo caso medir, evaluar y recolectar datos sobre ya sean determinados conceptos o dimensiones de la realidad que queremos conocer en forma detallada. También podemos observar la condensación de datos estadísticos y a partir de ello definir ciertas tendencias. Es lo que sucede, por ejemplo, de opinión electoral cuando podemos determinar qué tipo de personas van a votar por determinado candidato, cuáles son los porcentajes y a qué grupo de la sociedad existe mayor tendencia sobre el apoyo al candidato X. Entonces ya observamos tendencias, básicamente nos señalan por dónde va a realizarse el devenir de los hechos, de los componentes, los comportamientos incipientes. También tenemos esta investigación descriptiva, tiene características. Se encarga de describir situaciones, acontecimientos. También otra característica, este estudio busca describir automáticamente las situaciones, no se interesa por las explicaciones o algunas hipótesis, ni tampoco se encarga de hacer predicciones. También este método es utilizado por la psicología y las ciencias sociales con el fin de obtener los datos y una visión general del tema objeto de estudio. Estudio correlacional. Es diferente de señalar porque alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los demás. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué relacionan dos o más variables. Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva. Indicar según una encuesta de opinión antes de que se la lleve a cabo las elecciones cuántas personas van a votar por los candidatos contenientes constituye un estudio descriptivo. Y relacionar dichas intenciones como conceptos como edad y género de los votantes o magnitud de esfuerzo propagandísticos que relacionan a los partidos a los que pertenecen los candidatos. Al hacer de nuevo una analogía con el ejemplo de psicoanalista y sus pacientes, un estudio explicativo sería similar a que el médico hablara de por qué razones Ana y Luis se llevan como lo hacen, no como se lleven, lo cual correspondería
a un nivel correlacional, suponiendo que su matrimonio lo condujeran bien y la relación fuera percibida por ambos como satisfactoria. El médico explicaría qué ocurre así, además no aclararía por qué relacionan ciertas actividades y pasan juntos determinado tiempo. Como se mencionó, puede alcanzarse cierto nivel de explicación cuando relacionamos diversas variables o conceptos y estos se encuentran vinculados entre sí. No únicamente dos o tres, sino la mayoría de ellos. Por lo último, vamos a explicar de estudios explicativos, que este estudio se relaciona cuando están dirigidos a responder por las causas de los eventos o fenómenos físicos y sociales, porque la investigación se centra en qué ocurre un fenómeno. Si bien los estudios explicativos tienen un carácter de causalidad, buscan establecer relaciones y causalidad, es decir, causa y donde se variable y efecto, y se ocupa un papel de la causa y otros variables de desempeños. Y el papel del efecto y los estudios explicativos por lo general implican un grado mayor de conocimiento, es decir, hay un gran mayor de conocimiento mucho más complejo, porque aquello no se trata de simple descripción de variables de dimensión, de atributos, características, sino que si establece relaciones de causalidad, es decir, vamos a responder no al cómo se puede el fenómeno, sino por si produce los fenómenos. Ya en este recuadro podemos observar que la flecha direcciona la relación causal entre variables y los estudios explicativos pueden ser univariados, donde existe una causa y un efecto. Puede ser de carácter y múltiple variable, donde puede existir múltiples efectos o múltiples causas y un solo efecto de todos modos. La investigación explicativa básicamente es centrarse y determinar relaciones de causalidad, y en resumen podemos que estudiar explorativos tiene como objetivo y esencial y familiarizarnos como típico conocido por estudios y en algo novedoso, y esa clase de investigación nos sirve para desarrollar y métodos que se utilizan en los estudios más profundos, y estudios descriptivos sirven para analizar cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, y los estudios relacionales pretenden o cómo se relacionan o vinculan con diversas características o entre sí, o también si no se relacionan. Los estudios explicativos buscan encontrar las razones, causas que provocan ciertos fenómenos en nivel cotidiano o personal. Por ejemplo, sería investigar por qué a un joven tanto le gusta ir a bailar. Otro ejemplo, por qué se incendió un edificio. Y en esa forma, de manera escalonada, que podemos ver desde los estudios exhortatorios y descriptivos y correlacionales y explicativos, hay diferentes niveles de conocimiento que se caracterizan por sus diferentes grados y de complejidad, siendo los estudios exploratorios y descriptivos menos complejos y los estudios correlacionales y explicativos de mayor complejidad. O además es de mayor señal. Todos los estudios y las investigaciones se van a centrar exclusivamente de un tipo de investigación y un solo alcance de investigación, y puede ser que los estudios explicativos por lo general sucede de ese modo. Se apoyan inicialmente de investigación descriptiva o investigación correlacional, o inclusive a investigación exploratoria, y al mismo tiempo pueden haber estudios descriptivos en todo momento, o etapas o parcelas de investigación. Requiere aportes de apoyo explicativo, de tal modo que nunca vamos a encontrar una investigación puramente explicativa
o puramente correlacional, sino que es a veces necesario estar consciente de que si nuestro estudio puede ser ponderadamente los estudios, vamos a echar mano auxiliarmente de estudios explicativos, de la investigación exploratoria o de investigación descriptiva, o etcétera, etcétera. Y por ello, una misma investigación puede abarcar con fines de exploratorios y en su inicio puede terminar siendo descriptivo y correlacional o explicativo, pero sin embargo todo depende de los objetos de la investigación y de este modo llegamos a señalar que los estudios exploratorios investigan problemas poco estudiados y indagados, perspectiva poco indagadora, y ayudan a identificar conceptos promisorios y preparan nuevos terrenos para los estudios descriptivos. Consideran un fenómeno y sus componentes y miden conceptos definen variables. Y los estudios correlacionales ofrecen predicciones y explican relaciones entre variables y cuantifican variables entre variables, y los estudios explicativos determinan las causas de los fenómenos, generan sus sentidos de entendimiento y cambian sus elementos en un estudio. Pero de todos modos, sea cual sea el tipo y el alcance de investigación, depende fundamentalmente del resultado y la revisión de la literatura, lo que nos indica si existe suficiente información exploratoria o suficiente información descriptiva para poder dar un salto a una investigación explicativa, para poder poner un ejemplo o perspectiva del estudio, sino la investigación ya definido básicamente. Trabajar desde un marco teórico explicativo o trabajar desde un marco teórico o más descriptivo, o básicamente y de los objetos o de las investigaciones de investigador desde el momento en que lo que señala o cuál es su tema de investigación construye una forma, su tema o fórmula, los objetivos ya contienen asimismo con los componentes y definir si ya los estudios va a requerir investigación. Exploratoria o investigación descriptiva o investigación correlacional o investigación explicativa. Eso sería todo, compañero, y los agradecemos de toda su atención.